Gracias, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas. Continuamos en este proceso de formación autovirtual del Poder Judicial, la Defensa Pública Laboral, Social y FUNPADEN. Vamos el día de hoy a hablar de dos tipos de argumentaciones, o vamos a ver, más que dos tipos de argumentaciones, dos clasificaciones de argumentaciones. Una es de Chas Perelman y otra es de Esquiaga, siendo que en este momento vamos a empezar con una de ellas y posteriormente presentaremos la segunda, en el entendido de darles diferentes posibilidades de argumentos, ya que si estamos hablando de la argumentación en la oralidad y vamos a encaminarnos en el último módulo de cómo es que se maneja la oralidad en el proceso laboral actual. Sentimos que un esfuerzo agregado es poder dar también posibilidades de argumentación, ¿verdad? No están de más fortalecer la oralidad, y una manera de fortalecer la oralidad, claro está, es en dar herramientas, así como lo hemos dado o lo hemos hecho en ámbitos como el del razonamiento, en detección de falacias, en otro tipo de tópicos que sentimos que nos van a dar una visión y una ayuda, van a coadyuvar, sí, en la labor que realizamos como defensores y defensoras públicas. En esta oportunidad vamos a ver diferentes argumentos en dos autores, Esquiaga y Perelman. Entonces voy a compartir pantalla para efectos de empezar con el primero, que sería Esquiaga, ¿verdad? Este autor español hace, en una de sus lecturas, hace una división que consideramos muy funcional, muy importante, y por ello es que nos servimos en este momento a hablar de la clasificación que nos ocupa. Entonces vamos diciendo que para este autor hay una primera forma que es la analogía como argumentación dentro de eh, dentro de los tópicos que vamos a ver hoy. Y la analogía básicamente es cuando una norma regula un supuesto primero, pero el supuesto 2 no está regulado en la norma, y resulta que el supuesto primero y el supuesto segundo son prácticamente idénticos, ¿verdad? Entonces, por analogía, por comparación, es que sacamos este tipo de situaciones. Viéndolo ya con ejemplos y para efectos laborales, por ejemplo, trabajadores sector privado y sector público en prescripción. Bueno, sabemos que si nos vamos con el régimen estatutario del empleo público, los trabajadores y trabajadoras de este régimen no tienen una norma específica, salvo, por ejemplo, la ley de prescripción para efectos de hacienda pública de los 5 años que tiene la ley orgánica de la Contraloría, alguna, digamos, legislación ahí en especial, pero si nos vamos a la Ley General de Administración Pública, no habla nada sobre la prescripción para efectos laborales. Entonces, por analogía, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos la que está en el código de trabajo. Entonces, esto es un supuesto de analogía en donde el supuesto primero no contiene la disposición, el supuesto segundo, que es los trabajadores del sector privado, sí la tienen, y si ambos son trabajadores, por analogía, entonces vamos a generar una prescripción como un instituto unificador para ambos, y nos vamos a valer del supuesto número 2, que sería el de los trabajadores del empleo privado, porque los del supuesto número 1, el empleo público, no lo tienen estatuido o textualmente dentro de su legislación administrativa, y por eso es que solucionamos con esta carencia, esta laguna, en el caso del argumento por analogía. Entonces, bueno, no aplicar la analogía acrecienta la discriminación y la injusticia. Definitivamente hay una discriminación negativa porque se cree que los supuestos son iguales y deben ser atendidos de igual manera. Y bueno, aquí tenemos también como otros ejemplos en donde deben darse facilidades desde la óptica de la discriminación positiva, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante, digamos, dejar acotado ese tipo de situación. El segundo argumento que nos habla Esquiaga es el argumento a fortiori. Es el que se conoce el de mayor razón, el de mayor motivo.
es un poco apelar a situaciones que nos ayuden a reforzar la situación presente. Por ejemplo, si el año pasado tuviste muchas ventas, vendiste mucho y tuviste buenas ganancias, con mucho más razón este año vendiste el doble y tus ganancias serán mayores. Es decir, hay un mayor motivo para pensar en este argumento a fortiori o a posteriori de que digamos que la razón va a acompañar. Si el que roba va a la cárcel, con mucho más razón el que mata va, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el matar implica una violación a un bien jurídico mayor, que es la vida, y la vida, como sabemos, ocupa el primer peldaño en torno a bien jurídico tutelado del ordenamiento. O sea, entonces, si el que roba va a la cárcel, que efectivamente defrauda propiedad privada o pública, pero no mata a nadie, pero entonces con mucho más razón el que mata va. Entonces es ese argumento a posteriori, a fortiori, también se le conoce, la otra versión es el ad maiori, ¿verdad? Si se puede lo más, se puede lo menos, que lo utilizamos también mucho, es otra modalidad de este argumento a fortiori, en el entendido, o sea, de que si hay una situación en la que se graba, por ejemplo, no sé, ahora estaba pensando en una situación fiscal, ¿verdad? Si se puede lo más en términos de grabar a los grandes capitales y por evasión fiscal, con mucho más razón todavía se puede lo menos a los que defraudan en pequeñas cantidades. Es decir, defraudación es defraudación. Es un poco ese argumento de darle lógica a que puede suceder una situación a posteriori que inclusive sea más benigna o menos perjudicial, pero hay una situación que es de mayor envergadura, que sí se cubre por los supuestos jurídicos, que sí se cubre por la ley, entonces con mucho más razón todavía todo lo que sea menor a ese rango o a ese bien jurídico tutelado mayor, como el ejemplo que poníamos de la vida, con mucho más razón todavía se tiene que sancionar. Otro argumento es el argumento al contrario, bueno, que es un argumento muy, a ver, muy usado y muy conocido. Entonces, no sé, con estos tres ejemplos creo que queda bien claro qué es lo que se persigue con este argumento. Si está prohibido ingresar con mascotas a este lugar, bueno, entonces en sentido contrario, quien no ingrese con mascotas no debería negarle el ingreso. ¿Por qué? Porque el ingreso, la negación del ingreso o la prohibición es si se presente con mascotas. Al contrario, censo, si no lleva mascotas, tendría que entrar. Si solo se permite ingresar con 18 años, al contrario censo, si no se tiene esa edad no se puede ingresar, ¿verdad? Si alguien quiere ingresar con 16, 15 años, no, porque digamos solo se permite con 18. Y entonces en sentido contrario, nadie que tenga 18 años no podría ingresar. Si el estadio se llena cuando juega Costa Rica, si no juega Costa Rica, el estadio no se llenará, ¿verdad? En sentido contrario. Son como algunos supuestos, algunas premisas, algunos enunciados para que quede claro este argumento. Y sobre todo porque en el marco, por ejemplo, de la Constitución Política, ¿verdad? El artículo 32, para poner como algunos otros ejemplos, dice que ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional. Bueno, entonces, al contrario censo, no es posible extender el significado a otras situaciones o sujetos no previstos por el legislador o a otro grupo de situaciones o personas diferentes. Si ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, al contrario censo, cualquier persona que no sea costarricense sí podrá ser compelida. Puede ser extraditada, puede ser expulsada, puede, digamos, aplicarse la ley de inmigración, la deportación, el rechazo. Entonces, vean que es una frase que se emplea como argumento cuando se deduce una consecuencia opuesta a lo afirmado o negado en una premisa dada, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo también que está ahí para ahondar más en ejemplos y que quede claro este otro tópico dentro de la clasificación de Skiaga. Después está el argumento a partir de los principios, que también utilizamos mucho en el campo jurídico. Primero en tiempo, primero en derecho, ¿verdad? Para las disoluciones judiciales.
en términos de que si hay una resolución judicial de eliminación de patrimonio en un proceso, por ejemplo, de juicios universales, bueno, los acreedores van llegando sobre el patrimonio, sobre la masa del deudor, y primero en tiempo, primero en derecho, salvo en laboral, ¿verdad? Ya que estamos en laboral, que conocemos y sabemos que el crédito laboral es privilegiado y aunque llegue de último pase de primero. Pero digamos, es como una excepción a este principio. O el principio de iura novit curia, el juez conoce el derecho, principio de intangibilidad de los actos propios de la administración, principio de inocencia, o sea, podemos alegar cualquier gama de principios según sea la especificidad de la materia. Nosotros en materia laboral tenemos principios protectores, tenemos principios aplicados también al régimen de empleo público. Es decir, cada materia va desarrollando sus principios y cuidado, no, muchos de estos principios podrían ser contrapuestos en términos de la materia. Por ejemplo, en materia civil, se supone que hay un principio de igualdad de las partes, de autonomía de la voluntad. Un vendedor, un comprador, son personas iguales. Se estipula, digamos, esa suerte de igualdad y de autonomía. En materia laboral, que es el tema que nos ocupa, sabemos que el trabajador, a través del principio protector y las tres reglas que componen ese principio protector, está en una situación de desventaja social, económica, funcional, y por eso los principios tienen un efecto nivelador, porque a contrario sensu, lo que decíamos en materia de derecho civil, donde las partes son iguales, en derecho laboral no podemos hablar de desigualdad y más bien hay una simetría y los principios nos sirven para tratar de solventar, de zanjear esa asimetría. Después vienen los argumentos sistemáticos que Sciaggia expone, y es un poco ver la norma dentro de un campo sistemático con otras fuentes del derecho. Entonces, el argumento de coherencia para el autor significa que dos normas no pueden ser incompatibles. Y cuando se suscita una antinomia o un conflicto entre normas, hay que atender criterios. Norma especial prevalece sobre la general. Norma posterior deroga a la anterior. Entonces son parámetros o aforismos que también utilizamos para fundamentar cuando tenemos una colisión de normas que suelen tutelar el mismo interés. Igualmente está el argumento entre los sistemáticos de sedes materiae, que para el autor es el orden de las leyes en el texto. O sea, es la preeminencia, la jerarquía. Nosotros tenemos un artículo 7 constitucional. También tenemos el artículo 10 de la Ley General de Administración Pública que nos habla sobre la jerarquía de las normas. Bueno, no vamos a hablar de eso porque es harto conocido entre nosotros, pero obviamente dentro del sistema jerárquico de normas hay unas que están arriba, otras que le siguen y así sucesivamente. Y bueno, eso es también un argumento que utilizamos viendo el conjunto, la unidad de las normas en un ordenamiento. No vamos a andar sobre ello porque, bueno, ya es harto conocido entre ustedes como abogados y abogadas, toda la pirámide de Kelsen, el artículo 7 de la Constitución, que habla de la Constitución política, los tratados internacionales, las leyes, los tratados internacionales de derechos humanos, que es sumamente importante para efectos de la materia nuestra y los derechos humanos laborales. Ustedes tienen por ahí una lectura en esta capacitación autorregulada. Después vamos con el argumento psicológico. El autor lo llama así, otros autores hablan del argumento o interpretación exegética, o sea, la exégesis es la interpretación primaria. ¿Y cómo podemos hacer esa interpretación primaria? Bueno, conociendo la voluntad del legislador, del operador jurídico. Por ejemplo, si nos vamos a la constituyente del 49, las actas de la actual constitución política que nos rige, de noviembre del 49, en las fases previas, la discusión de las actas está documentada. Es súper importante la memoria histórica, igual con las leyes, cuando está en comisión, en plenario, hay actas literales que se toman para que sepamos cuál es el sentido interpretativo. Porque muchas veces los jueces o operadores jurídicos en general queremos darle un sentido que el legislador, que fue el que creó, promulgó la norma, no le dio. Y entonces, para evitar ese tipo de confusión, es que el argumento psicológico es simplemente conocer la voluntad, la interpretación, cuál fue la discusión, qué fue el sentido que privó en las actas de la Asamblea para aprobar una determinada norma.
No debe confundirse con los aspectos psicológicos del caso. Sí, porque usualmente uno en la práctica, cuando habla sobre estos temas, cuando en mi caso, digamos, con mis alumnos en la universidad, cuando les pido que detecten el argumento psicológico, lo asumen más como a comportamiento de de los sujetos, ¿verdad? Yo les pongo un caso, si A hizo esto contra B, o sea, saquen argumentos. Entonces, bueno, el argumento psicológico es cómo se comportó A con B. Bueno, eso es otra cosa. Claro, dentro de la connotación psicológica es un comportamiento, es una actitud, pero dentro de la connotación argumental jurídica, que es la que nos interesa, el argumento psicológico busca saber cuál es la psiquis, la psicología, la voluntad, la exégesis que llevó a los legisladores, en este caso, a determinar la aprobación de la norma y qué sentido se le dio desde su concepción. Ojo a esto para que no genere ningún tipo de confusión al respecto. Está el otro argumento, que es el argumento de la no redundancia. El origen de este argumento se centra en concebir que el legislador, en la idea de un legislador no redundante, que al elaborar el derecho tiene en cuenta todo el ordenamiento jurídico en vigor y sigue criterios de economía y no repetición. Esto sobre todo porque a veces se dice, bueno, entonces si el legislador no lo puso textualmente es porque no lo concebía. No, es que bajo esta tesis interpretativa el legislador, ¿verdad? Yéndonos a la ley, no redunda. Entonces sabe, por ejemplo, o sea, que de que materia laboral, por ejemplo, que los principios laborales de empleo público no siempre se aplican, que el régimen estatutario de empleo público tiene otros parámetros de acuerdo al 191, 192 de la Constitución Política, pero no se va a poner a especificarlo ahí en el texto para no redundar. Porque se supone, digamos, de que hay una economía, ¿verdad? El legislador es económico en el sentido de que no va a poner de nuevo y tal como lo han dicho los tribunales. No, 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 no. Ya hay una redundancia y eso es precisamente va en contra de este argumento como tal. El argumento pragmático, bueno, esto es sumamente importante porque es darle una argumentación junto con el histórico, que vamos a ver seguidamente, cuando hay dos o más significados posibles, de los cuales uno le da mayor efectividad que el otro. Bueno, entonces tenemos que ir sobre el pragmático, el que le dé más efectividad. Y este se construye a través de la experiencia, del hacer, de la cotidianidad. Entonces es más efectivo, ¿verdad? En ese sentido, darle la efectividad del caso a uno que a otro. Por ejemplo, bueno, yo siempre hablo del caso de la ley de vagancia. Fue declarada inconstitucional hasta hace menos de 10 años por la Sala Constitucional. Pero imagínense que que es una ley de los años 60, finales de los 50, sí, más bien, en donde la ley de vagancia tenía una serie de paradigmas diferentes. Costa Rica estaba en una modalidad de pleno empleo, estábamos en un auge de estado benefactor de la economía, había así una política de ocupación total. Entonces, más bien para el legislador de ese momento, el que hubiese, por ejemplo, gente en los parques, en lugares ociosos, como dice la ley, era motivo de sanción, porque hay trabajo y más bien había muchas fuentes de trabajo, sobre todo en el sector de la construcción, en el sector agrícola, el boom, por ejemplo, de una serie de sectores que se fueron dinamizando en los 50s, en los 60s, y que exigían, estábamos con el mercado común centroamericano, entonces también acá vinieron algunas fábricas centroamericanas a instalarse y había una posibilidad de mayor movilidad y de pleno empleo para ese tiempo. Obviamente ya no es el sentido que hay que darle. Ya ahora si una persona está en un parque puede ser por muchos motivos, o sea, y cuidado no, si no hay, porque no hay trabajo. Entonces el argumento pragmático es el que busca darle mayor efectividad en función del tiempo, de la experiencia, de los cambios, ¿verdad? Y se liga mucho con el argumento histórico que vamos a ver más adelante. Antes está el argumento teleológico. Cuando hablamos de teleología, es la finalidad de la norma. O sea, la norma tiene un medio, un fin, una finalidad. La norma fue creada para algo, no para ubicar espacio. Entonces, por ejemplo,
en defraudación y seguridad social. La norma que le autoriza a la Caja Costarricense de Seguro Social a cerrar los comercios tiene un fin: evitar la defraudación a la seguridad social, compeler a otras personas a que si osan realizar ese tipo de prácticas, su negocio puede tener las mismas consecuencias. Entonces, hay un argumento teleológico en la norma. Persigue un fin disuasivo en este caso. Y así por el estilo, las diferentes normas tienen una finalidad. Es cuestión de invocarlas y hacerlas ver en el marco de un debate. El argumento histórico, que les decía que va muy ligado con el pragmático, definitivamente, solamente que el argumento histórico nos pone un poquito a razonar cuál fue el fundamento histórico vivencial al momento de dictarse la norma o interpretarse la misma. Volviendo con el ejemplo que les ponía, la ley de vagancia, el argumento, digamos, una interpretación pragmática al día de hoy es que eso ya no se puede aplicar porque las condiciones variables, y hay desempleo, y hay informalidad, y bueno, de hecho ya la norma ya no existe, pero si existiera, obviamente es totalmente descontextualizada para nuestros efectos. Ese es el pragmático. Y el histórico es también para efectos de fundamentar, hacer ver en el marco de un debate, de un escrito, de que la norma tenía una finalidad que se crea al amparo de la historicidad vigente. Entonces, si volvemos con ese caso, bueno, la historicidad vigente decretaba una coyuntura productiva, de empleo público, de empleo privado en el país, ¿verdad? Porque también cuando hablamos de empleo público viene todo el boom en los 50 del Estado empleado, el crecimiento del Estado, etcétera. Entonces, por eso es que el argumento histórico es sumamente importante para efectos de contextualizar el debate. Si ustedes leen, no sé, la argumentación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la fecundación in vitro, hace un argumento histórico, ¿verdad? Porque la gente, uno de los argumentos en contra de la fertilización in vitro era que en ese momento el operador jurídico de los años 60, porque la Convención Americana de Derechos Humanos fue en el 69, el Pacto de San José, hablaban de fecundación in vitro, entonces no había por qué hablarlo. O sea, bueno, la Corte hace una fundamentación histórica. Entonces tratan de contextualizar que cuando se hablaba de condiciones de vida digna a través de todos los medios posibles, se dejó abierto para los medios que históricamente fueran avanzando en la protección de la vida, en generar vida para los seres humanos. Entonces las técnicas de fertilización obviamente no estaban desarrolladas en esos años, sino que posterior. Entonces el argumento histórico se entrelaza también mucho con el pragmático, pero creo que son herramientas muy importantes a la hora de debatir y dejar señalado el sentido de una determinada norma. El argumento por el absurdo, ¿verdad? Que es buscar una suerte de contradicción de la norma, ¿verdad? Entonces, si yo soy defensor de la Cámara de Importadores de Vehículos, voy a decir, es absurdo que se cobre a los importadores de vehículos. Y lo absurdo ahí consiste en que si yo cobro impuestos y cobro tasas y pólizas de desalmacenaje muy altas, voy a desestimular la traída de vehículos. Y al desestimular la traída de vehículos, genero un desempleo con el sector que trabaja allí, genero incomodidades y desavenencias para, para las personas que hacen uso de esos servicios. Entonces, ojo a eso, porque la verdad es que el argumento por el absurdo busca, según sea el interés que se maneje, dar a entender la incongruencia, la incoherencia de la norma, ¿verdad? Es absurdo que se cobre el impuesto a sociedades, pues desaparecerá a las pymes, que son las unidades productivas como más difíciles de que sobrevivan porque no tienen los recursos y cosas de ese tipo. Así que muchísimas gracias por su atención. Hemos terminado este segmento de Sciaga, la primera parte. Vamos a abocarnos a ver el de Chas-Perelman en la segunda parte, para junto con ambos argumentos nos sirvan para hacer el ejercicio evaluativo programado. Muchísimas gracias y quédense con nosotros en el marco de esta capacitación para seguir aprendiendo y haciendo cosas. Gracias.